Aquí estas son bacterias intracelulares, las cuales van a entrar en contacto con el individuo y pueden ocasionar enfermedad. Dentro de ellos, Mycobacterium tuberculosis. Como nuestro ambiente es sumamente contaminado, ustedes pueden subir a un microbús, ustedes están sanos, pero hay alguien que está con tuberculosis y a medida que va respirando va botando los microbios. Si tose es peor todavía. Entonces adquirimos el microbio entra y sigue todo un proceso y es controlado por nuestro sistema inmunológico. Se va a formar el complejo de Ghon, que lo vamos a ver más tarde. Y luego de eso, la enfermedad no se presenta. ¿Por qué? Porque como hemos mencionado anteriormente, hemos recibido una vacuna que se llama BCG en la primera semana de que hemos nacido. Aquí en el Perú es obligatoria la vacunación con BCG, la vacuna de Calmet-Guerin. Entonces, esa vacuna nos forma anticuerpos y cuando el microbio entra, nuestros anticuerpos ya preformados nos defienden. Y de esa manera no hacemos la enfermedad. Pero, como vamos a ver en un minuto, el microbio es capturado por los macrófagos y al final termina formando un granuloma. Y el microbio permanece vivo dentro del granuloma meses y años. Se han encontrado momias egipcias en donde se ha podido rescatar beta, microbio de tuberculosis, vivo. Y entre nosotros también puede suceder eso. Por ello, cuando la persona que tiene tuberculosis latente, porque el microbio está dentro del granuloma, pero no puede actuar porque la parte inmunológica nos protege, y esa persona por alguna razón compromete su sistema inmunológico, entra en desnutrición, en anemia, hace depresión severa, una serie de causas que bajan las defensas. Entonces el granuloma se diluye y la bacteria sale viva y de esa manera puede dar la enfermedad. Por eso yo les comenté la semana pasada que si ustedes viajan a Estados Unidos les van a poner tuberculina. La tuberculina o PPD, la proteína pura deshidratada, es una sustancia muy parecida al microbio de la tuberculosis. Se coloca en el antebrazo derecho en la cara anterior y en 2 días se ve cómo nuestros anticuerpos han ido y han rodeado, han tratado de que ese posible foco tuberculoso no se disemine. Si ustedes recibieron la tuberculina, hicieron una ronchita de 1 centímetro, de 2 centímetros, significan que tienen anticuerpos protectores. Si no hicieron ninguna ronchita, hablamos de anergia, no hay una respuesta inmunológica y posiblemente los anticuerpos no sean de la calidad suficiente para poder controlar una infección por el microbio de la tuberculosis. Están en riesgo, entonces deberá seguirse un tratamiento específico. Si ustedes están en Estados Unidos y le hacen tuberculina y sale positivo, ya no negativo, sino sale positivo, allí le van a decir usted tiene tuberculosis latente y tiene que tomar tratamiento para prevenir la posibilidad de que el microbio en cualquier momento se suelte y dé enfermedad y usted va a contagiar al resto. El tratamiento es con un solo antibiótico. El tratamiento para la tuberculosis como enfermedad son 3 hasta 4 antibióticos juntos. Pero en el caso de la tuberculosis latente se da un solo antibiótico todos los días durante durante un año. Y de esa manera la persona ya está protegida y puede considerarse de que no va a tener mayor problema. Entonces, esta parte inicial, aquí, el macrófago es el que coge, fagocita la bacteria,
se forma un granuloma y hay destrucción tisular. La salmonela, la neisseria, y ya les dije que la legionela no existe en el Perú. Lo he puesto porque el libro de texto lo pone, pero nosotros no tenemos legionarios. La listeria es una cosa muy rara. Entonces las tres primeras, sobre todo las dos primeras, son sumamente frecuentes en nuestro medio y van a causar algunos síntomas que van a caracterizar a la enfermedad que ellos puedan originar. Vimos esto, que es una caverna colocada en el lugar preferido de el microbio de la tuberculosis, que es en la parte apical de los pulmones. Se señala de que en esta región hay mayor aireación y el BK prefiere ese lugar y por eso estos son los sitios preferidos del desarrollo de la bacteria. Otras bacterias, ya hablamos del Mycobacterium leprae, que les dije que aquí teníamos un leprosorio al costado de la Universidad de Ingeniería, que ya prácticamente no hay pacientes allí, pero les comenté que en la selva, en el departamento de Loreto, hay cualquier cantidad de lepra. No en la ciudad, en Iquitos o en Nauta, en las otras ciudades, no. En el trayecto de los ríos. Entonces, la Marina de Guerra que está en Loreto hace viajes de apoyo sanitario y va acompañado de médicos. Y los médicos detectan los casos y les dan tratamiento y el problema se puede controlar. Si es que no se controla, se va a presentar lo que vimos la vez anterior. La clamidia, ya les comenté de que es una bacteria que afecta a los genitales, dando infecciones urogenitales y también puede llegar al ojo o a la garganta y dando inflamación aguda. Eso se conoce como leucorrea. Y la rickettsia es una bacteria que provoca lo que se llama el tifus. El tifus es una enfermedad por lo general mortal. Si ustedes saben de que en épocas de la Edad Media habían epidemias que llegaban a un lugar y causaban grandes muertes, y por ello es que se ideó lo que era el aislamiento de las personas por 40 días, a lo que se le llamaba cuarentena, para evitar que una persona enferma contagie a otra. El vector, básicamente los piojos. Esa es la fase leonina de la lepra y la destrucción que puede condicionar. Como pueden ver ustedes, se pierde las cejas, se pierde las pestañas, se compromete la córnea, destruye el tabique nasal, causa lesiones de piel con compromiso neurológico y pérdida de sustancia. El diagnóstico es simplemente a través del aspecto de la cara, fase leonina. La finalidad de que haya repetido varias era básicamente por esto. Esas bacterias, todo este grupo, son sumamente importantes. Causan gran cantidad de infecciones y sobre todo el grupo de las bacterias encapsuladas
tienen una cobertura formada por mucopolisacáridos, por lipopolisacáridos, los cuales van a proteger a la bacteria contra la acción de los antibióticos. Esas bacterias, ustedes le dan un antibiótico potente y no muere. Pueden hacer mezclas de 2 o más antibióticos y la bacteria no muere. Entonces se convierte en un problema muy serio. Y por ello, en láminas anteriores hablamos de la septicemia. La sepsis es un problema grave, muy grave, cuando es causado por esas bacterias, en donde se va a reconocer de que el tratamiento va a ser sumamente difícil. Ese es el dolor de cabeza de todos los días de los médicos que trabajan en la UCI. Entonces, esas bacterias se protegen y la protección es la envoltura, los lipopolisacáridos. Además, existen otras formas. Dentro de ellas está el Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué cosa es lo que hace? Bloquear la destrucción intracelular. ¿Cómo destruye el macrófago las bacterias? A través de los lisosomas. Los lisosomas son vesículas que tienen sustancias que es como si fuera lejía, quema y destruye. Cuando un macrófago ataca a una bacteria, se la come y luego abre el lisosoma y las sustancias, las enzimas que están dentro del lisosoma destruyen a la bacteria y por supuesto destruyen al macrófago. Muere la bacteria, muere el macrófago y se ve lo que ustedes conocen como pus. Igual sucede con los neutrófilos. Pero en este caso, el Mycobacterium tuberculosis bloquea la formación del lisosoma o del fagolisosoma, que es el lisosoma que está dentro del fagocito. Y esto es un tema sumamente conocido en donde el microbio se burla de nosotros. Yo tengo una exposición, una clase exclusiva sobre cómo hace el Mycobacterium tuberculosis para evadir la destrucción por parte del huésped. Se llama viviendo con el enemigo. Entonces ustedes lo tienen dentro y lo van a tener años de años. Ya saben que tienen dentro el microbio de tuberculosis muy bien. Aliméntense bien, hagan vida sana, no fumen, no tomen licor, duerman las horas que les correspondan y sobre todo eviten la comida chatarra, ¿no? Hay muchas cosas en las cuales nosotros nos descuidamos y al final terminamos enfermos. Muy bien. El Mycobacterium leprae se protege a través de los ROS, es decir, las especies reactivas de oxígeno, y en lo que es la listeria, ruptura de la membrana del fagosoma, y de esta manera no es destruido. Entramos a los hongos. Cándida de todos los días, sumamente frecuente, produce inflamación aguda, sobre todo de los genitales, de la vagina básicamente. Y cuando existen relaciones sexuales, a través del conducto uretral, la cándida ingresa hasta la vejiga en el hombre y queda allí y puede dar inflamación de la próstata, la prostatitis. Cuando ustedes dan tratamiento a una mujer que tiene cándida, le tiene que decir, su pareja también tiene que recibir tratamiento, sabiendo de que está contagiada en la vejiga. Porque si no le dan tratamiento, ustedes le dan curación a la enfermedad de la mujer llega a su casa, vuelve a tener relaciones con su pareja y nuevamente se vuelve a infectar. Y la cándida da complicaciones serias, en algunos casos el problema es grave, puede provocar muerte.
Entonces nosotros debemos hacer el tratamiento completo, correcto, para que de esa manera la persona quede solucionado su problema y les agradezca su tratamiento. El Aspergillus ya le había señalado de que vive sobre todo en el aparato respiratorio. Si en el aparato respiratorio les he comentado hay cavernas, el Aspergillus se mete en esa caverna y forma una bola que se llama el aspergiloma. Y en ese caso ya los antibióticos no le van a hacer nada, hay que operar a esa persona, previo tratamiento con antibióticos para destruir los hongos. El Aspergillus puede dar trombosis de vasos sanguíneos al lograr una invasión del organismo. Puede producir necrosis isquémica, incluso lesiones celulares. Esa es la cándida y este es el aspecto de la cavidad vaginal. Todo lo que vean blanco es hongo. También se puede ver en la boca. En la boca lo podemos ver sobre todo cuando la persona tiene las defensas muy bajas. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen SIDA y todavía no tienen tratamiento. Entonces, la cantidad muy baja del linfocito TSD4 facilita de que desarrollen candidiasis en la cavidad oral. La imagen que se ve es muy parecida. La cándida prefiere los lugares donde hay mucosa. Y esto de aquí les mencioné es el cuello del útero. Y este es el orificio uterino. Y se ve toda una lesión que se llama una cervicitis. Pero si en este caso hay además dentro del cuerpo de la mujer virus del papiloma humano, al quedar esta zona muy lesionada, el virus del papiloma aprovecha, cambia la naturaleza de la célula y origina cáncer. Entonces, toda persona, toda mujer que llegue en estas condiciones, se le tiene que tomar una biopsia de esta zona, primero un Papa Nicolau y luego una biopsia para descartar que no tenga cáncer de cuello uterino. Si tiene cáncer, se retira toda la zona y se curó el problema, siempre y cuando el cáncer no haya avanzado enormemente, pero sobre todo en los cánceres iniciales, con el tratamiento apropiado, la mujer queda libre del cáncer de forma permanente. Y es por ello que las mujeres deben tenerse un chequeo anual de Papa Nicolau, sobre todo luego de que empezaron su actividad sexual, porque viene el riesgo de cáncer. Aquí tenemos otros hongos, que en este caso son intracelulares, y ya hablamos del neumocistis. Antes se llamaba neumocistis carini, ahora se llama neumocistis girovesi. Da neumonía y se mete aquí dentro de todos los alveolos. Vean ustedes, este es el aspecto tomográfico de un pulmón que está totalmente comprometido. Y en la radiografía se ve así blanco, de arriba a abajo. Es decir, el neumocistis compromete todo el tejido pulmonar. Y el síntoma principal que va a tener la persona es falta de aire, disnea. Y eso lo lleva recién a buscar la ayuda del médico. El tratamiento no es complicado. Hay que hospitalizarlo, hay que ver de que el compromiso respiratorio no sea demasiado grave. Tratamiento con tabletas, con inyecciones. 15 días se solucionó su problema. Los hongos van a recibir una respuesta por nuestra defensa innata y además por nuestra defensa
adaptativa. Observen ustedes la interleuquina 23, la interleuquina 1, en la parte innata, igual en la adaptativa, nuevamente la 23, la 1, se agrega la 6, se agrega el factor de crecimiento transformante tipo beta. Aquí la parte fundamental es la activación del linfocito cooperador TH17, el cual va a permitir que se activen los neutrófilos y que al final la infección pueda ser controlada. Entonces, nuestro organismo nos defiende a través de los dos sistemas, de los cuales ya sabemos, sobre todo el adaptativo, es el que es más eficiente en controlar los problemas infecciosos. Pero habíamos comentado que en algunos casos, sobre todo en los criptococos, en los histoplasmas, los cuales viven en las aves, y la contaminación del individuo es por aspirar el polvo que resulta de moler las heces. Ustedes caminan sobre un lugar donde hay muchas heces de las aves, las heces secas se pulverizan y las aspiramos. Cuando aspiramos el hongo, vamos a encontrarnos que el hongo está protegido por una envoltura que tiene un polisacárido que se llama el glucuronosilomagnán. Este polisacárido inhibe la producción de citoquinas, como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 12, que es formada por los macrófagos. Y de esa manera, además de eso, estimula la formación de interleuquina 10, la cual que sirve para activar para bloquear la activación de los macrófagos y la linfoproliferación. Entonces, los hongos ven una manera de cómo protegerse contra nuestras defensas. El conocimiento de esos mecanismos nos hace a nosotros actuar de la forma correcta. Pero, obviamente, ustedes cuando reciban al paciente tendrán que examinarlo, hacer una historia minuciosa para ver cuál es la razón por la cual la persona está enferma con este tipo de hongos. Y ya les mencioné que con el criptococo es raro. El criptococo se aprovecha de que la persona tiene defensas bajas. Entonces la criptococosis, sobre todo meningia, es sumamente frecuente en el paciente con SIDA. Pero en el paciente inmunocompetente, como cualquiera de ustedes, no va a haber criptococo por más que lo aspiren. Nuestras defensas nos van a proteger. Existen algunos casos raros en los cuales la sobrecarga de aspiración del criptococo puede sobrepasar nuestras defensas. Encontramos a un ingeniero que trabajaba en construcción de carreteras en la zona de selva. Él tenía que caminar por la selva virgen por donde iba a abrirse la carretera. Y allí aspiró enorme cantidad y hizo criptococosis. Llegó aquí, lo examinamos, CD4 normal, CD8 normal. Entonces, ¿por qué? Simplemente se había sobreexpuesto. Se le dio tratamiento como cualquier otro paciente y se controló el problema. Este es el grupo que nos da más dificultades. Virus de la polio. ¿Qué hace? Se come las neuronas de las asas anteriores de la médula, desde el bulbo para abajo. Y como se comen las neuronas, ya al no haber neuronas ya no hay movimiento, hay parálisis. Y por eso es que la poliomielitis se le llamaba parálisis infantil. Antes, más de 50 años, 70 años atrás, cuando se comprometía alguna parte de la médula, del cuello para abajo, la persona no podía mover el tórax. Entonces se le colocaba dentro de cilindros especiales que hacían vacío alterno. Por un momento hacían vacío y el tórax se expandía.
dejaba de hacerse vacío y el tórax volvía a su sitio. A eso se le llamó el pulmón artificial. Mucha gente ha vivido años de años con esos pulmones, hasta que se inventaron ya los ventiladores. Se ha podido hacer vacuna y el virus de la polio ha desaparecido. Ustedes, no está de más, consulten en su casa. Sus padres deben tener sus tarjetas de vacunación. Asegúrense de que están vacunados contra la polio, porque habrán escuchado, hay algunas reactivaciones. Ha habido rebrote de sarampión. Tenían que vacunarlo y salieron de viaje, la madre se enfermó, qué sé yo, no los llevaron a vacunar y se quedaron sin la vacuna. Y si se quedan sin la vacuna, no van a tener la defensa necesaria. El más frecuente de los virus de la gripe. Ahora vamos a ver por qué la presencia de la gripe va a facilitar el desarrollo de neumonía. El virus de la rabia, terrible. ¿Por qué razón? Porque es una enfermedad mortal. Solamente uno, de repente 2 casos de toda la historia de personas que han tenido rabia ha sobrevivido. El 99.99% se mueren en el mejor de los hospitales. Entonces, la vacuna contra la rabia es muy importante. ¿A quién tienen que vacunar? Al perro. Entonces, si tienen perro, se puede contagiar de rabia. Mátenlo. Porque de esa manera evitan que se vayan a contagiar. Si tienen gato, mátenlo. Ahora vamos a hablar más adelante de toxoplasma y todos los riesgos que ocasiona el tener estos animales que están llenos de parásitos y ustedes les permiten que le pase la lengua por la cara, duermen con ellos, aspiran los pelos, es decir, una serie de causas que al final nos da muchos problemas. Entonces, en la rabia, nosotros lo que tenemos que ver es que el virus, en lo posible, no llegue con nosotros. ¿Por qué razón? Porque inhibe la síntesis de proteínas en la célula del hospedador. Luego ya hemos hablado del virus del herpes simple, ya les dije que hay un mínimo de 8, igualito, inhibe la síntesis de proteínas. Hay deterioro funcional de las células que son las que nos defienden, las células inmunitarias. Hepatitis B, bloquean al linfocito T citotóxico. Hay zonas que son endémicas de hepatitis B en nuestro país, sobre todo la selva central, la zona de Chanchamayo, de la Merced, es una zona en donde razones medioambientales y aparte de eso, la posibilidad de enfermedad asintomática hace de que exista mayor prevalencia de la enfermedad. ¿Cómo se contagia una persona? Cuando tiene un parto vaginal y la madre tiene una hepatitis B que no está manifestada, no tiene síntomas, pero el virus está en su cuerpo y está en las secreciones que por donde va a pasar el bebé a través de la vagina. En esos momentos se está contagiando. Por ello, la vacuna contra la hepatitis B es sumamente importante. Ya les mencioné que la hepatitis B se coloca desde el nacimiento. La forma principal de contagio de la hepatitis B es las relaciones sexuales, pero no vamos a esperar que la persona tenga relaciones sexuales para vacunarlo. Se tiene que vacunar desde el nacimiento. El virus de Epstein-Barr, ya les acabo de mencionar, mononucleosis infecciosa, la cual va a dar problemas genéricos, como si fuera una gripe común y corriente, pero un poco más potente, que demora 15 días como promedio en manejar. No hay ningún medicamento que mate al virus. Entonces, hay que controlar las manifestaciones, los síntomas que tiene, hay que darle tratamiento de soporte y cuidar a la persona que no se complique. Por ello es que se le hospitaliza. Y ya sabemos, este virus va a quedar latente en la persona y puede contagiar a cualquier otro. Así que si
alguno de ustedes está en proyecto de tener una nueva pareja, lo primero que le tienen que dar es un certificado que no ha tenido mononucleosis infecciosa, porque los van a contagiar. ¿Me entienden? Sobre esto, VIH. En realidad se transmite por relaciones sexuales. Pero el que se transmita por relaciones sexuales se debe a que cuando el virus cae sobre la piel no causa problemas. La piel nos protege, es una barrera sumamente eficiente. Para que el virus ingrese, tiene que haber una abertura, se rompió la barrera y por allí pasa directamente a la sangre. Muchas relaciones sexuales son traumáticas, sobre todo si el pene entra por el ano. El pene es seco, el ano es seco y la penetración puede dar pequeños desgarros. Eso es más que suficiente para el contagio. Pero ya les expliqué, el virus entra y empieza su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Infecta al linfocito TCD4 y lo va destruyendo poco a poco. Y ya les mencioné, 50 linfocitos TCD4 se pierden por año. Entonces, si la persona que debería tener mínimo 500 linfocitos TCD4 tiene 300, ha perdido un mínimo de 200. ¿Cuántos años? 4. Entonces, y en esos 4 ya la persona ha presentado otras enfermedades más, sobre todo diarrea, posiblemente tuberculosis, de repente incluso neumocistis, aunque el neumocistis se presenta con CD4 más bajo. Es decir, ustedes van sacando sus síntomas de acuerdo a cuál es el sistema inmunológico de la persona. No hay forma de matar al virus, igualito que en la mayoría de los otros casos. El virus está vivo dentro del cuerpo. ¿Cómo se ha hecho para controlarlo? Se ha analizado qué hace el virus una vez que ingresa, cómo al ingresar a la célula, qué camino sigue, cómo se descompone, cómo el ARN del virus se une con el ARN de la célula del hospedador y cómo el virus utiliza al ARN del hospedador para formar sus propias proteínas y formar un nuevo virus. Entonces, existe una serie de enzimas que facilitan esa formación del nuevo ARN. Hay una enzima transcriptasa, hay una enzima proteasa y así otras enzimas más. Y se ha hecho medicamentos para bloquear cada una de las enzimas. Y se da 3, por lo general 4 antibióticos juntos. Uno es un inhibidor de transcriptasa, otro es un inhibidor de proteasa, otro es un inhibidor de la formación de las proteínas, etc. Y con eso el virus ya no se puede reproducir, pero queda vivo dentro de la célula. Como ya el virus no se puede reproducir, la persona ya no pierde CD4. Le damos tratamiento, el CD4 empieza a recuperarse y se acabó el problema. Entonces, en estos momentos tenemos gente que vive más de 30 años con tratamiento antirretroviral. Yo diría, sí, 33, 35 años. El ejemplo más común para ustedes, que lo ven prácticamente todos los días, es la Chola Chabuca, que trabaja en Canal 4, me parece, ya. Tiene VIH. Muy bien conservado, toma su tratamiento, es una persona que tuvo la mala suerte de contagiarse, pero ya solucionó su problema. Se porta bien, vive bien. Sobre todo, su tratamiento no lo puede interrumpir ningún día. Y feliz, no tiene ninguna dificultad. Entonces, ya sabe cómo hace el virus. Simplemente utiliza a la célula para su reproducción, igual que este otro. Este nuevo virus, o el virus de la gripe,
prácticamente todos los virus, ¿qué hacen? Utilizan a la célula para su reproducción. ¿Por qué razón? Porque los virus no tienen los dos ácidos nucleicos. O tienen ADN o tienen ARN. Para que exista una reproducción tienen que haber los dos. Entonces, como no hay virus con los dos ácidos nucleicos, utilizan a la célula, dan enfermedad y ellos se reproducen y luego salen. Ya sabemos que en el caso de la gripe, este proceso dura 3 días. Entonces, ingresa el virus, se mete a la célula, da los síntomas, a veces muy intensos, y luego de 3 días pasó el problema. Pero hay otros casos en los cuales la situación se complica. De todo esto que es cómo hace el virus para desarrollarse, la fisiopatología, me interesa simplemente esto. El virus se localiza, el virus de la influenza, se localiza en las vías respiratorias superiores y allí ataca a las células bronquiales. Las células bronquiales, si ustedes recuerdan de histología, tienen una gran cantidad de cilios en el borde libre y encima de eso tienen glándulas mucosas. Muy bien, el virus destruye los cilios. Y al destruir los cilios, evita la acción defensiva de estos cilios. Y de esa manera facilita de que la enfermedad, otras enfermedades ingresen y den complicaciones. Por eso es que dice aquí que predispone a enfermedades bacterianas respiratorias. ¿Cómo responde nuestro organismo ante el ingreso de los virus? Inmunidad innata, inmunidad adaptativa. Unos pocos primeros días hay mucho interferón tipo 1 como defensa, le hace cosquillas al virus, no le hace nada. Los linfocitos NK que forman otros interferones tampoco le hacen nada. Luego viene la inmunidad adaptativa y allí los linfocitos T citotóxicos CD8 son los que nos van a proteger. Van a comerse a los virus y luego el linfocito NK viene y destruye la célula y de esa manera mata al macrófago y el virus también muere. Entonces, con eso hay una erradicación de la infección que se estaba produciendo. Básicamente, ese es el sistema defensivo que tenemos contra los virus. ¿Cómo hace el virus para evadir nuestras defensas? Variación antigénica. Entonces, el virus, para ingresar a la célula, necesita un receptor. El receptor, que es una proteína en la superficie de la célula, reconoce el antígeno y le permite el ingreso al virus a la célula. El virus se forma nuevo y, como es más vivo que nosotros, cuando va a salir ya no tiene el mismo receptor, tiene otro receptor. Ha hecho variación antigénica. Cuando nosotros nos dimos cuenta de que el virus ingresó y formamos anticuerpos para bloquear a ese receptor, lo bloqueamos, pero ya el virus tiene nuevos receptores a través de variación antigénica y nuestra defensa no le hace nada. Y eso es lo que ha pasado con el virus de la COVID. Ustedes lo veían que cada cierto tiempo salían variantes nuevas. Ha habido por lo menos 8 variantes nuevas del virus de la COVID que había que hacer vacunas de tipo diferente porque el virus había hecho variación antigénica. Ustedes saben que hay vacuna contra la gripe, vacuna contra la influenza. La vacuna contra la influenza para el año 2025 no sirve para el siguiente año. Para el siguiente año tiene que haber otra nueva. ¿Y con qué hacen la vacuna para el siguiente año? Con
las variantes preferidas que se ha tenido el año 2025. Con nueva vacuna, y eso va a proteger en parte a las personas. El año 2026 van a aparecer nuevas variantes, nuevos antígenos, y con esos nuevos antígenos se tendrá que hacer la siguiente vacuna para el siguiente año. Entonces, los virus nos ganan. Aparte de eso, hay inhibición del procesamiento del antígeno. Los citomegalovirus y el virus del herpes simple tienen esa característica. Producción de homólogos a receptores de citoquina, sobre todo el virus vacuna y citomegalovirus. Citomegalovirus es un virus muy frecuente, está en el medio ambiente y afecta a las personas que tienen inmunidad muy comprometida. Ustedes pueden recibir el citomegalovirus, pero nuestros anticuerpos nos defienden. No vamos a hacer enfermedad por citomegalovirus. En cambio, las personas que tienen CD4 bajo, que tienen una inmunosupresión, en ellos sí va a dar, y va a dar enfermedades que son bastante fuertes. Luego tenemos producción de citoquinas inmunosupresoras para el virus de Epstein-Barr, ya saben, pero en realidad lo que hace es simplemente evitar de que la infección por esta enfermedad se complique. Con el VIH, el virus lo que hace es infección y muerte de las células TCD4 y TCD8. Pero el virus no mata a la persona. Quien mata a la persona son las enfermedades oportunistas. Como la defensa está muy baja, el individuo es campo libre para que ingrese cualquiera y lo destruya. Entonces ya tenemos una secuencia. Si la persona debería tener más de 500 y ahora tiene 400, la enfermedad que lo va a afectar va a ser de preferencia esta. Si tiene 200, la enfermedad va a ser esta y ya entra a estadio SIDA. Si tiene 100, si tiene 50, ya sabemos qué enfermedades se van a presentar, enfermedades oportunistas. Dentro de mi trabajo, porque ya les he explicado que más de 30 años he trabajado exclusivamente esto, el caso más importante que yo tengo es un chiquitín que lo encontré en consulta cuando tenía 7 años. Huérfano de madre, la madre murió por el SIDA, al padre nunca lo conocí, me parece que también murió, lo llevaba la abuela. Lo recibo en la consulta, empiezo a ver sus datos dentro de su historia, nos teníamos una base de datos, y veo cuántos CD4 tenía. 1. Tenía un solo linfocito. Bien, está defendido. Me molestó el que el médico anterior no le hubiera iniciado tratamiento antirretroviral. Inmediatamente le empezamos tratamiento antirretroviral. Yo le estoy hablando del año 1998, 1999. Lo he visto hará pues menos de 10 años. Ya con más de 20 años, siempre nos saludábamos, normal. Hizo tuberculosis, meninge, se le solucionó su problema. Sí. Entonces el organismo se puede recuperar de todos los daños que le provoca el virus, pero les repito, el virus no mata. Lo que mata son las enfermedades oportunistas. Esto es simplemente para que ustedes tengan una información, porque en cualquier momento se puede volver a presentar. Hay una gripe aviar de las aves. Este es el virus que está conformado por 7 componentes de ARN.
Y dentro de ello tiene dos enzimas, la HA, que es la neuraminidasa, y la HA es la hemaglutinina y la NA la neuraminidasa. El virus entra, da la enfermedad y, como habíamos hablado, cambia sus receptores y hay una nueva cepa de virus de la gripe humana. Se va modificando continuamente. Pero en los animales también hay este tipo de virus con las mismas características. Y en algunas oportunidades ha habido mezcla del virus humano con el virus de las aves, con el virus del cerdo y otros más. Se supone que el virus de la COVID ha salido de los murciélagos y nos dan este tipo de complicaciones con virus nuevos que nos han dado grandes preocupaciones porque son muy agresivas. Dentro de 87 casos en China para este virus H7N9, dentro de 87 casos hubieron ya 17 fallecidos. Entonces es una preocupación inmediata. Entonces hay que tomar todas las medidas de aislamiento, de ver qué condiciones tiene el virus para ver cómo se le puede atacar. Hace varios años que no tenemos, pero hemos tenido epidemias de H1N1, H3N5 y esta que les menciono es el H7N9. Entonces, los cambios antigénicos son muy importantes dentro del sistema defensivo que tienen los virus para poder sobrevivir. Estamos terminando virus. Este es todo el ciclo que sigue el virus de la COVID. Desde que ingresa, se le permite el ingreso y pasa por una serie de etapas que está señalada aquí, hasta en 10 pasos. Cómo queda libre el ARN, cómo se mezcla con el ADN de la célula, se forman los nuevos ARN y ellos se unen con las proteínas que van a formar toda su estructura hasta reconstituir el nuevo virus y este virus sale. Entonces cuando sale hay que cogerlo, ver qué composición tiene y en base a eso darle el tratamiento correspondiente. Entonces, esto es para que ustedes comprendan todo lo que se ha pasado con el virus de la COVID. Y como saben, el virus de la COVID se ha quedado con nosotros. Muchas de las gripes que tienen las personas son debidas al virus de la COVID. Por lo tanto, cuando hay una gripe que sea un poquito fuerte, lo que tenemos que hacer es investigación para ver si es una variante del virus de la COVID y darle el tratamiento apropiado. ¿Por qué es que hay que tener los cuidados? Porque en algún momento alguna de esas variantes pueden ser muy agresivas y pueden dar todos los problemas que nos dio la epidemia que empezó el año 20. Parásitos. Tomé la población mundial que hay hasta hace 15 días. 8.250 millones de personas existen en el mundo. Y me he sorprendido de ver que la India tiene más población que la China. Yo pensé que no era así. El 30% de la población mundial está contagiado por parásitos, sobre todo en los países pobres. Y causa gran morbilidad y mortalidad. Dentro de ellos, uno de los problemas principales es el paludismo. Hay aproximadamente 200 millones de casos nuevos
de paludismo cada año, que provoca una mortalidad de aproximadamente 400.000 muertes en un año. Entonces, el problema es grave. Y lo que hablamos al principio de salud pública se aplica aquí. Vamos a tener parásitos que son protozoarios y parásitos que son metazoarios, sobre todo el mintos. Dentro de ellos, Plasmodium con todas sus variantes, la Leishmania propia de la selva, Trypanosoma también en la selva, pero algunos departamentos con temperaturas muy altas tienen protozoarios intestinales, Giardia, Cristosporidium, Entamueva, de todos los ambientes, sobre todo en nuestro medio, en las ciudades y básicamente en lugares de pobreza. Amebas de vida libre, les he puesto aquí las dos que existen porque son importantes. ¿Importantes por qué? Porque pueden provocar muerte. ¿En dónde se adquieren? Se adquieren en las piscinas. Estas amebas de vida libre las vamos a ver en esquema. Se meten cuando el agua de la piscina entra por la nariz y se va hasta el cerebro. Luego, el toxoplasma, protozoario sumamente frecuente, sobre todo en los gatos, y que provoca ceguera, provoca formación de tumores en la región cerebral, sobre todo cuando la persona tiene defensas bajas. La tricomona es, igual que los hongos en la vagina, una infección sumamente frecuente. Y dentro de los metazoarios, los gusanos redondos como el ascaris, gusanos planos como las tenias y otros más, Trichuria, que es muy frecuente, pequeñito, Enterobius, Strongyloides stercoralis. Es increíble la cantidad de Strongyloides stercoralis que pueda encontrarse dentro de una persona. Pero también depende del sistema de vida de la persona. Si ustedes van a Iquitos y se meten a la posta y cogen un microscopio y alguien trae una muestra, ¿cuándo han hecho esa muestra de esa diarrea? Recién, doctor, trae que quiero ver el strongyloides. Una gotita, lo ponen en el microscopio y los strongyloides los van a ver bailando allí. Cantidad inmensa. ¿Por qué tiene que ser reciente? Porque la sequedad, la ausencia de calor mata al strongyloides. Entonces, si es acá en Lima, ustedes llevan la muestra al laboratorio con muchas otras muestras más. ¿En qué momento la verán? De repente de repente al día siguiente. Ya no encuentran nada, porque ya el strongyloides se murió. Entonces tiene que ser en fresco para que de esa manera se puedan reconocer los parásitos. Muy frecuente y puede comprometer todo el organismo. Así da una diseminación generalizada. Una vez más, en pacientes inmunocomprometidos. El anquilostoma, sobre todo en zonas de selva, y afecta a las personas que caminan sin zapatos, descalzas. Y a través de la planta del pie logran penetrar y allí se diseminan a todo el organismo. Echinococcus granulosus. No lo vemos mucho en la costa, lo vemos en la zona de sierra, en donde existan perros ganaderos, los perros que cuidan al ganado, sobre todo las ovejas. Allí se contaminan y luego, como el perro duerme con su dueño y le lame la cara, le pasa los huevos
y el Echinococcus granulosus ingresa y forma grandes quistes dentro del hígado, dentro de los pulmones, dentro del vaso, que obliga a retirarlos. A veces puede meterse en algunos otros lugares y dar problemas muy serios. Tenia, fasciola hepática y la Toxocara canis. ¿En quién está? En los perros. Cuando ustedes regalen a alguien, a un chiquitín que ha nacido no hace mucho, quieren regalarle una mascota y le regalan un cachorrito, primero, por favor, desparasítenlo, porque la Toxocara vive casi de forma exclusiva en los animales pequeños, en las mascotas pequeñas. Entonces, si ustedes no lo desparasitan, la Toxocara va a ir junto con el regalo de Yapa, va a infectar a esa persona, le va a provocar problemas oftalmológicos, neurológicos, etc. Prácticamente lo mismo. Quería remarcar esta parte. Nosotros tenemos enfermedad de Chagas en la costa. Arequipa, Moquegua, es una zona de mucha enfermedad de Chagas. En el norte, en Lambayeque, en Piura, lo mismo. ¿Cómo se transmite? A través de un agente vector. Este agente vector es una pequeña cucarachita de 1 centímetro o 15 milímetros de largo que vive en los huequitos de las paredes de adobe. Allí está todo el día y en la noche sale, se va hasta el techo y cuando está al nivel de la cama se deja caer para poder alimentarse. Le pica a la persona y atraviesa la sábana, atraviesa la frazada, porque tiene un aparato picador chupador muy potente y así aspira. Y de esa manera se alimenta, pero nos deja al tripanosoma. El tripanosoma ingresa a nuestro cuerpo y se reproduce en grandes cantidades dentro de las células musculares y destruye las células musculares. Afecta al corazón, afecta el esófago y una serie de otros lugares más. Por ello, nosotros debemos tener conocimiento de que la enfermedad de Chagas, transmitida por la picadura del Trypanosoma cruzi, el Trypanosoma cruzi es el protozoario que viene a través de un gusano, de una cucaracha que se llama la chirimacha. El Triatoma infestans es el insecto transportador. Entonces es una enfermedad relativamente frecuente. En Brasil tiene 50 veces más enfermedad de Chagas que nosotros. También Ascaris lumbricoides indica sobre todo pobreza y Taenia solio lo mismo. En estos casos la defensa de nuestra inmunidad está dada por la activación de los linfocitos TH2. Se producen anticuerpos de inmunoglobulina E, lo cual activa los eosinófilos. Y los eosinófilos, que son células muy pequeñitas, van a salir a pelear contra los gusanos. No sé si se va a poder, pero este es un video. No, no se puede. Aquí abajo está la flecha. Cada bolita que ustedes ven es un eosinófilo. Y en este video se puede ver cómo, si ustedes bajan la clase y la ponen en su computadora, ahí sí lo van a poder visualizar. Les decía, los eosinófilos se mueven para tratar de atacar al gusano y destruirlo. El gusano se protege porque tiene una envoltura muy gruesa, pero de tanto insistir, a la larga nos ayuda. Indicador de parasitosis, eosinofilia. Entonces, cuando ustedes sospechen
que una persona tiene parasitosis, le piden un hemograma y ven qué cantidad de eosinófilos tiene. Mientras más tenga, más está invadido por parásitos. Entonces, para estos agentes que causan enfermedad, tenemos la inmunidad innata, que va a dar inflamación local, va a intentar fagocitosis y la activación del complemento. Mucho mejor es la inmunidad adquirida con la respuesta inmune humoral, también la respuesta inmune celular, sobre todo activación de los macrófagos por citocinas sintetizadas por los linfocitos TH1 que producen el interferón gamma. Pues de esa manera, nuestro sistema inmunológico trata de protegernos contra los parásitos. Aquí estamos hablando de la palamutia. Se está en el agua ingresa a través de la nariz y se dirige de frente hasta el cerebro. La forma infectante es básicamente el trofozoito. Esto es lo que ustedes habrán escuchado como ameba come cerebro, porque llega y empieza a destruir toda la corteza cerebral y produce consecuencias graves. Han habido casos de muerte por estas dos amebas de vida libre. Entonces no necesita nada más que ingresar a través de las fosas nasales, porque aquí tenemos la lámina cribosa que va a permitir que la ameba ingrese con facilidad hasta la región encefálica. Ahora sigue la segunda clase, es la de ahora. Queda 20 minutos. Al toque nomás. ¿Cómo es la evasión que tienen los parásitos? Una vez más, variación antigénica, el tripanosoma, el toxoplasma, el plasmodium, resistencia adquirida al complemento en los esquistosomas, inhibición de la respuesta inmunitaria del hospedador, la filaria y los tripanosomas, desprendimiento del antígeno por medio de la entamueba histolítica. Viven dentro del fagosoma, no se fusionan con los lisosomas y se protegen de las enzimas de los lisosomas, el toxoplasma. Y por eso les digo, ¿quién es el portador de toxoplasma? El gato. ¿Tienen gato? Están expuestos a una enfermedad. ¿Quieren vivir muchos años? Mátenlos, porque si no, la enfermedad los va a matar. Y yo he visto muchos casos de toxoplasmosis, y muchos de ellos con tumores cerebrales inmensos. Porque sé qué cosa es, y es por ello que no les hablo en broma. Uno tiene que saber protegerse. Si ustedes quieren vivir con el enemigo que lo va a infectar, bueno, una forma de sacrificarse, de repente tienen tendencia suicida, pero si no es así, se evitan los problemas. La leishmania vive dentro del fagosoma, tolera el pH ácido. La leishmania es básicamente una enfermedad de la selva que da lesiones ulcerativas. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Eso fue la introducción. Y hermano, recién la clase de hoy. No falla, acá lo puedo anotar. A ver, con sus amigos. Sí, conferencia. ¿Qué está diciendo?
Son 15, Pepe. Uy, 15 no, 15 no. Mira, eso que lo dice. Es una clase corta. Ya me di cuenta. Con esto vamos a terminar la clase de hoy. Hiper, mucho. Y sensibilidad es la respuesta que da nuestro organismo a través del sistema inmunológico. Y en este caso, el problema no es para defendernos, sino la respuesta que da se convierte en un origen de enfermedad. Entonces, nuestra defensa nos beneficia, pero en muchas ocasiones nos pueden dar muchas complicaciones. ¿Qué cosa es la hipersensibilidad? Son reacciones del sistema inmunológico que hacen daño, lesivas, y se les llama de hipersensibilidad. Son responsables de enfermedades asociadas a las enfermedades inmunes. Existen 4 clases de hipersensibilidad. Y aquí debo darles un detalle que es conveniente que ustedes se den cuenta. Una pregunta. ¿Ustedes tienen acceso para bajar las clases? Ya, bueno, esta clase todavía no está, pero la anterior sí. Pero yo la voy a ver que se la tengo. Y la pregunta es por lo siguiente. Cada diapositiva tiene un origen. Y ustedes van a encontrar que muchas de las diapositivas tienen como origen a Harrison. De repente conocen ya el Harrison, si no tienen que conocerlo porque es el libro que los va a acompañar toda la vida. Es el mejor libro de medicina interna que hay. La mayor parte de los autores son de Harvard y son obviamente autoridades. Estas diapositivas son de el Harrison que ha salido hace 2 meses. Entonces les estoy colocando lo último en conocimientos de medicina interna referidos a esto. Entonces estoy dejando un poco el texto para darles algo que tiene la misma credibilidad que el libro de Abbas, pero es mucho más actualizado. El último libro de Abbas es del año 2022, ya vamos a entrar al 2026. O sea, 4 años en medicina es un atraso enorme, ¿no? Y encima de eso, Abbas tiene otro libro más, que no es el que le han recomendado a ustedes, del año 2024, pero es preferible que ustedes reciban información actualizada. Muy bien, la hipersensibilidad es de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 y de tipo 4. Harrison, en este lugar 4, lo han subdividido en 3 diferentes, lo que no ha sucedido en años anteriores, que simplemente se decía hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, nada más. No había subdivisión. Muy bien, vamos a ver cada una. Cómo es la hipersensibilidad inmediata, cómo es la hipersensibilidad mediada por anticuerpos y también por citotoxicidad, y la 3, que es la mediada por inmunocomplejos. Y en la 4, todo es debido a la actividad de los linfocitos T. El 4A, linfocitos T, en donde hay inflamación por macrófagos y funciones del linfocito T citotóxico. El 4B es el linfocito tóxico mediado por inflamación relacionada con eosinófilos. Y el 4C, el linfocito T mediado por inflamación con neutrófilos. Entonces, bien claro, ojo, la hipersensibilidad son reacciones inmunitarias que hacen daño, que dan enfermedad. O sea, nuestra defensa se convierte en un problema que nos complica el estado de salud. Tipo 1.
se le llama inmediata. ¿Quién produce la lesión? El linfocito TH2. Este linfocito produce interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13. Además, también pueden actuar aquí la inmunoglobulina E, la célula cebada y otros leucocitos. ¿Cómo se produce la lesión? Los anticuerpos inmunoglobulina E, hay liberación inmediata de aminas vasoactivas y de otros mediadores de la célula cebada. Hay reclutamiento posterior de células inflamatorias. ¿Qué lesiones se producen? Dilatación de los vasos sanguíneos por acción de esta sustancia, edema, contracción del músculo liso, se produce moco, lesión de los tejidos e inflamación. El ejemplo clásico, asma y la anafilaxia. Formas atópicas significa asma alérgica. El esquema es también de Harrison, cómo las células dendríticas activan a las células, a los linfocitos T vírgenes para que se forme el T helper 2, el cual recibe nuevamente activación de los linfocitos B. Los linfocitos B actúan además sobre las células plasmáticas mediante la interleuquina 4, interleuquina 13, y esta célula plasmática va a actuar sobre el mastocito y van a dar la producción de inmunoglobulina E, lo cual hace de que la célula cebada libere una serie de gránulos que son las sustancias químicas que van a provocar el daño. ¿Qué cosa es lo que vamos a tener en el aspecto desde el punto de vista clínico? Lo que se llama una reacción alérgica. La reacción alérgica puede estar dada por picazón con ronchas, por edema, sobre todo derivado de vasos sanguíneos, por contracción de los músculos lisos, básicamente de los bronquios, por colapso cardiovascular, es decir, falla del músculo cardíaco, y por manifestaciones de alergia o anafilaxia. Esto es una manifestación de anafilaxia que se produce por la acción sobre todo de la inmunoglobulina E. Se llama angioedema. Aquí tiene lesiones de urticaria que se ven, que cubren todo el cuerpo. Y además de ello se pueden presentar los síntomas de broncoespasmo, con sibilancias, con dificultad respiratoria, etcétera, que van a caracterizar al asma. Aquí otra foto de urticaria. Entonces, nosotros vamos a encontrar que estas reacciones se llaman de hipersensibilidad y tienen un origen dentro de nuestro sistema inmunológico. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2, mediadas por anticuerpos. Aquí, esta parte se ha complementado con lo que señala el libro de patología de Robbins, la última edición del año 2023. La hipersensibilidad de tipo 2 es producida por la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Cuando se producen esas dos inmunoglobulinas, se unen a una célula o a un tejido objetivo o diana, y eso causa fagocitosis o lisis de estas células por el complemento activado por receptores, por el FC, y además reclutan sobre todo neutrófilos. ¿Cuáles son las lesiones citopatológicas que se va a tener en esta lesión de hipersensibilidad? Fagocitosis y lisis
de las células, inflamación en algunas enfermedades y trastornos funcionales sin lesión tisular en algunas otras células. Ejemplo, la anemia hemolítica autoinmune, el síndrome de Guth-Pasture y la miastenia gravis. Este tipo de lesiones por compromiso de los vasos sanguíneos origina sangrado. El sangrado en la piel se denomina de acuerdo a su diámetro. Cuando el diámetro de la lesión, como vemos aquí, es menos de 2 milímetros, se habla de presencia de petequias. Cuando el diámetro de la lesión llega entre 2 milímetros a 1 centímetro, como esto por ejemplo, se habla de una lesión purpúrica o púrpura. Y cuando la zona lesionada es mucho mayor, más de 1 centímetro, se habla de equimosis. El síndrome de Guth-Pasture da lesiones pulmonares, lesiones renales y aparte de ello, síntomas vasculares generalizados. Las lesiones pulmonares en el síndrome de Guth-Pasture es por compromiso de la cadena del colágeno, lesiona la membrana basal del pulmón y del riñón. Y esto se manifiesta con tos, con esputo, con sangre. Y a ello se le llama hemoptisis. No tiene nada que ver con tuberculosis, pero la denominación es así, ya está aceptada. Entonces, hemoptisis es expectoración con sangre. Glomerulonefritis, en la cual existe una alteración en la función del riñón, con básicamente ausencia de la filtración glomerular y la acción de anticuerpos contra la membrana basal, básicamente glomerular. En la hipersensibilidad tipo 3 se caracteriza porque es una lesión mediada por el depósito de inmunocomplejos. En este caso, el problema es causado por inmunocomplejos de anticuerpos, de inmunoglobulina G o de inmunoglobulina M, además de la acción de los neutrófilos y los monocitos. ¿Cómo es que actúan esos inmunocomplejos? Hay depósitos del complejo antígeno-anticuerpo por la activación del complemento, el reclutamiento de leucocitos por los productos del complemento y receptores para el FC. Además, liberación de enzimas y otras moléculas tóxicas. ¿Qué cosa es lo que causa? Causa inflamación, vasculitis, básicamente de vasos muy pequeños, y sobre todo pueden haber lesiones necrosantes que comprometen a los vasos sanguíneos. Dentro de ellos está considerado lo que hemos visto anteriormente, el lupus eritematoso sistémico, además del otro tipo de lupus que hay, que es el lupus discoide. También alguna forma de glomerulonefritis, enfermedad del suero, reacción de Artus. La enfermedad del suero se refiere a que nos pueden colocar una vacuna, que yo les he puesto la descripción, la vacuna antitetánica. ¿De qué está compuesta? De suero antitetánico. ¿Y ustedes saben dónde se hace el suero antitetánico? Se hace en los caballos. Al caballo se le inyecta un poco del bacilo tetánico y el organismo del caballo reacciona, forma anticuerpos. Se le saca la sangre del caballo, se obtienen los anticuerpos y eso se lo ponen a la persona. Entonces, esa enfermedad del suero es la reacción a este tipo de aplicación de sueros que a la larga no resultan compatibles, pero pueden salvar vidas. Entonces, nosotros tenemos aquí
que hay un complejo soluble inmune que actúa sobre la inmunoglobulina M, se activa el complemento de vasos pequeños, actúa sobre los neutrófilos y se produce la degranulación. Estos gránulos son lisosomas que tienen una serie de enzimas que son destructivas y van a provocar lesión en los tejidos. Entonces habrá daño tisular y eso condiciona que las células se lesionen y se separen y permita la fuga de líquidos. La célula endotelial se ha lesionado. ¿Qué se presenta en este tipo de hipersensibilidad tipo 3? Compromiso de vasos muy pequeños y que caracteriza a la enfermedad de Wegener, al síndrome de Sjögren-Strauss, al síndrome de Schönlein-Henoch y a la poliangiitis microscópica, aparte de lo que había señalado, enfermedad del suero y la reacción de Artus. Los anticuerpos inmunoglobulina M y inmunoglobulina G, que son específicos frente a antígenos solubles, forman complejos con los antígenos y esos inmunocomplejos se depositan en las paredes de vasos sanguíneos de varios tejidos. Esto provoca inflamación, trombosis y daño tisular. Entonces, se reafirma de que la hipersensibilidad es causada por nuestros componentes inmunológicos que nos defendían y ahora están provocando lesión. Aquí tenemos la zona de las encías sangrantes por el compromiso de los vasos pequeños en la granulomatosis de Wegener. Afecta las vías respiratorias superiores, pulmones, riñones. El primer signo que se ve, gingivitis proliferativa. Otro tipo de vasculitis necrotizante con una eosinofilia mayor del 10%. También puede estar acompañada de anorrenitis alérgica. Y se ve el sangrado, síndrome de Sjögren-Strauss. Y aquí las lesiones por enfermedad del suero que acabamos de describir. Esto es lo que caracteriza a la púrpura de Schönlein-Henoch, que tiene una serie de peculiaridades fáciles de recordar. Sobre todo, afecta a niños de 4 a 10 años. Afecta más a los hombres que a las mujeres, relación de 1.5 a 1. Por lo general, bajo nivel socioeconómico. De preferencia se presenta en época de la primavera. La causa más frecuente de la púrpura neutropacitopénica en niños es la púrpura de Schönlein-Henoch. Afecta vasos de pequeño calibre en la piel, los intestinos, las articulaciones, los riñones. Puede haber dolor abdominal y hematuria, mediada por inmunocomplejos y puede ser precedida por infección respiratoria. Entonces la púrpura se ve en estas características. Entonces ya ustedes pueden diferenciar qué es una peteque, qué es una púrpura, qué cosa es una equimosis. 2 milímetros. Uy, otra vez. Y Te quiere 2 milímetros. Solo te diré. la tipo 4, que se subdivide en 3, se le llama mecanismo de las reacciones de hipersensibilidad retardada, causada básicamente por linfocitos T. En estos casos, la lesión de los tejidos puede deberse a linfocitos T que van a causar inflamación o matan directamente a las células sobre las cuales actúan. En la mayoría de estas enfermedades, el mecanismo tiene relación con activación de los linfocitos T cooperadores, CD4. Estos linfocitos, como saben ustedes, forman citoquinas que promueven la inflamación, activan los leucocitos neutrófilos y los macrófagos. Entonces, en el primer caso, hipersensibilidad mediada por células T.
Aquí tenemos los linfocitos T que causan inflamación mediada por macrófagos y función citotóxica de las células T, de los linfocitos T. En cambio, en el 4B, el problema es originado por linfocitos T acompañado de inflamación que mueve a los eosinófilos. Y en el tercer tipo C es la acción de los linfocitos T que causa inflamación mediada por neutrófilos. Con mecanismos inmunitarios histopatológicos, en realidad se describe todo lo que acompaña al trabajo de los linfocitos T. Y lo que me interesa es que recuerden esto. En primer lugar, el síndrome de Stevens-Johnson con TEN. TEN es la necrólisis epidérmica tóxica. Recuérdenlo simplemente como síndrome de Stevens-Johnson. Lo van a ver con determinada frecuencia. Yo he visto un gran número. Es impresionante. ¿A qué se debe? A que se le recetó un medicamento a una persona y no se tuvo la precaución de preguntarle: ¿tiene alergia usted a algún medicamento? Cuando ustedes vayan a recetar algo a alguien y la gente, su familia, sus amigos, les van a decir: ¿qué me recetas para esto? ¿Qué me recomiendas para esto otro? Buscan la consulta gratis. Y ustedes le pueden recetar sin preguntarle. La persona hace un Stevens-Johnson y se compromete seriamente con lesiones que quedan para toda la vida. Ojo, por eso es que me interesa de que ustedes sepan de que este tipo de hipersensibilidad retardada tipo 4A es sumamente importante. Entonces, no cometan el error. Lo primero que tienen que hacer es aprender a decir no. No doy consulta gratis. Usted, nadie les tiene que decir todo el esfuerzo que están haciendo para poder sobresalir en esta profesión. Es mucho esfuerzo, muchas horas que podría uno descansar, dedicarse a esto. Y viene alguien: ayúdame, quiero esto, gratis. No puede ser así. Yo atiendo prácticamente todos los días en mi consulta privada y toda mi familia paga, salvo obviamente lo más directo, ¿no? Mi esposa, mi hijo no pagan, pero de primos para abajo todo el mundo paga. Y ni modo. Y ellos saben, y obviamente les interesa que uno los atienda. Entonces, pero a lo que voy es a lo siguiente: siempre pregunten si hay alergia, porque esa pregunta es fundamental. Si ustedes recetan antibióticos, recetan un analgésico, recetan un medicamento para las convulsiones, recetan un desinflamatorio, un AINE, están en riesgo de que la persona haga un Stevens-Johnson. Ojo, le estoy diciendo y lo voy a repetir: antibióticos, antiepilépticos, AINES, y se me fue el otro, y hay otros más. Entonces, es conveniente de que ustedes se protejan para que de esa manera no vayan a tener problemas. No te escucho, discúlpame. Sí, lo sé. Sí, termino. Bueno, eso ya está señalado y eso es un Stevens-Johnson. Todas estas lesiones. Destruye las córneas. Miren ustedes las ulceraciones que hay en la boca. Lesiones generalizadas. En realidad, el Stevens-Johnson es catastrófico.
negra. Aquí lo mismo. Hinchazón de la cara con lesiones múltiples. Listo, eso es todo. Ok, les agradezco mucho.